Panorama epidemiológico. Materia: Salud Pública y Epidemiología. Profesor Alejandro Ariel García Arriaga. Actividad: Evidencia de aprendizaje. Momento 1. En 1831 se creó la Facultad Médica del Distrito Federal y sustituyó al Tribunal del Protomedicato. El vicepresidente, Valentín Gómez Farías, hombre inteligente y de carácter fuerte, creó el establecimiento de ciencias médicas. Fue con relación a la enseñanza de la medicina, el 23 de octubre de 1833. La Academia de la Medicina fue fundada en 1833. Se copió el programa francés de estudios médicos, se trajeron libros. Los médicos debían hablar y leer francés y hacer una estancia en Francia si querían tener prestigio. Por lo tanto, Francia fue el país que con su ciencia médica influyó la medicina mexicana. El presidente Benito Juárez desamortizó los bienes de la Iglesia, con lo cual los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. Hizo que durante toda la colonia la Iglesia fundara y atendiera hospitales, se hiciera cargo de pobres y huérfanos e incluso regulara los cementerios y otros asuntos que ahora dependen de la Secretaría de Salud. Con Benito Juárez se inician los servicios de atención a la salud como obligación del gobierno y no como obra de caridad de la Iglesia. Todo esto en el año de 1856. El Consejo de Salubridad se fundó en 1841. La importancia fue que se hizo autónomo en el año de 1879. Su ventaja fue que agilizó sus actividades, ya que solo tenía que informar a la Secretaría de Gobernación y no a todas las dependencias de cada estado. Eduardo Liceaga como presidente del Consejo de Salubridad. El Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión y se formalizó su función científica y social. Entonces se administraron vacunas, se estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica y en 1891 se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en local y federal. Establecería también las reglas y obligaciones del Código Sanitario, todo esto en 1891. La medicina preventiva y la sociología médica nace a finales del siglo XIX. José Lobato fue su representante. La higiene y la salud pública mexicana naciente. La higiene se refiere a la regeneración moral, íntima relación entre el cuerpo del individuo y su forma de ser moral. Las prescripciones higiénicas que rigen el desarrollo material ejercen también una influencia inevitable y benéfica en el mejoramiento de la sociedad, así como en la perseverante actividad del pensamiento humano. El Departamento de Salud o Salubridad Pública fue fundado en 1917. Tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, así como el control de alimentos, bebidas y drogas. Los cambios en la salud pública logrados en la década de los 30 a los 40 fueron las siguientes. En 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que fue un avance importante en la protección para el trabajador. En 1932 se dio especial impulso nacional a la campaña de vacunación como antivariolos. En 1933 se contaba con una organización administrativa para ejecutar las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento del medio. En 1934 aparece el Reglamento de Higiene del Trabajo y el de medidas preventivas de accidentes en el mismo. En 1935 se promulgó un nuevo Código Sanitario y surgió la campaña permanente contra la tuberculosis. En 1936 Gustavo Paz estableció el Servicio Médico Social. En 1937 surgió el decreto que modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública. Y en 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales.
En 1943 fusionaron el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Sus siglas son SSA y fue Manuel Ávila Camacho. IMSS fue creado en 1943 y función es proporcionar servicio médico y social a los trabajadores y sus familias. En 1936 y la función principal de los jóvenes médicos es desde entonces la atención médica al campo. Esto quiere decir que es el servicio social. El ISSSTE fue creado en 1960 y realiza hasta la actualidad una labor encomiable en beneficio de los trabajadores dependientes del gobierno y de sus hijos. Tenemos la Secretaría de Salubridad y Asistencia, junto con la Secretaría de Salud. En 1943 se fusionan y se llama SSA, Secretaría de Salubridad y Asistencia. El Seguro Popular de Salud fue iniciado por la actual administración de la SSA, que fue del 2000 al 2006, como un instrumento para proveer de aseguramiento en salud a grupos de familiares de la población que no eran cubiertos por ninguna institución de seguridad social. Ampliar la capacidad de oferta de la infraestructura reduciendo las barreras financieras existentes, particularmente aquella en relación al gasto de bolsillo de medicamentos. Panorama epidemiológico, actualidad y mortalidad. Seguimos en la materia de salud pública con el profesor Alejandro en la actividad de evidencia de aprendizaje, pero en el momento 2. La modificación de las causas de mortalidad en la población desde la primera mitad del siglo XX a la fecha. Esta tabla nos explica las principales causas de muerte en México de 1922 al 2013. Nos dice que en 1922 las primeras causas de mortalidad correspondían a enfermedades infecciosas o transmisibles hasta los años 50. Es a partir de esa fecha que las enfermedades crónicas o no transmisibles comenzaron a posicionarse en los primeros lugares, situación que ocurre hasta la fecha. Las 10 principales causas de mortalidad en México. La diabetes mellitus ocupa el primer lugar, ya que por sí sola fue responsable del 14.8% de las muertes registradas en el 2014. En segundo lugar, se encontraron las enfermedades isquémicas del corazón, con el 12.7%, y en tercer lugar, los tumores malignos, que comprenden el 12.1%. Las 3 causas de muerte que juntas forman el 32% es la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades de mayor prevalencia que consume entre el 15 y el 20% del gasto institucional es la diabetes. El género que presenta mayor mortalidad es el de los hombres, con un 55.6%, y el grupo de edad que presenta actualmente mayor mortalidad son los adultos mayores de 75 años. La esperanza de vida en México, la entidad con mayor esperanza que tenemos registrada es en Nuevo León. Yo actualmente vivo en Michoacán, por lo cual es de 74.9. Si podemos verlo por aquí, es de 74.9. Este cuadro nos marca las 10 principales causas de muerte por sexo en el 2013, según fuente INEGI. Dice que las 10 causas de muerte en el 2013 varían de acuerdo al sexo
pero como podemos darnos cuenta, en las dos primeras solo se invierten por el porcentaje. En primer lugar tendríamos que el 16.4% es de diabetes en mujeres y un 12.6% de cardiopatía en hombres. Pero si observamos bien, nos podemos dar cuenta que solamente se invierten los dos puntos. Cardiopatía, en segundo lugar para las mujeres con 12.6, que es el mismo porcentaje que tienen los hombres como primer causa de muerte. Y así sucesivamente, diabetes, homicidio, cirrosis, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, accidentes de tráfico, infecciones respiratorias, enfermedades hipertensiva e insuficiencia renal. Casi son muy parecidas a las de las mujeres. De esta forma podemos dar por terminada nuestra exposición, agradeciendo la atención brindada. Muchas gracias.